Hola a todos, hoy vamos a continuar con lo que fue la vida de José Almoina. Desde los 25 años, Almoina se había integrado a la masonería española. Aunque él en cierta oportunidad de su vida se dijera católico, es posible que para el momento en que estalla la guerra civil, él se sintiera como un libre pensador, al igual que la mayoría de masones de aquellos tiempos. Su condición de masón la conservaría en el exilio. Al salir de Europa fue provisto de documentos que así lo avalaban. La vida de Almoina y su esposa distaba de estar centrada en una mera cotidianidad de provincia. La vida social y política de la península ibérica estaba atravesada por los cambios modernizadores. La militancia en el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, le movía a tener una nutrida participación pública, que contaba con la preparación necesaria, así como con las ganas de sacar a su país del estancamiento y de los anacronismos. Sin embargo, los partidarios del Frente Popular eran pocos. El gobernador estaba rodeado de militares que hacían falsas protestas de adhesión a la República. La oposición conservadora derechista no se iba a conformar con perder el poder ante los cambios modernizadores que circulaban dentro del ambiente político. De ahí se deriva la conspiración golpista, las reacciones violentas anquilosadas, así como la propaganda con la que se promovían la mentira, el miedo y los odios. Las reacciones se manifestaron por toda la geografía hispana. La derecha minimizó las huelgas de Barcelona y Asturias, en especial dentro de esta última, donde la huelga mutó a sublevación popular y de la cual se encargó el coronel Juan Yagüe, subordinado del jefe de Estado Mayor del Ejército Francisco Franco. La represión que se suscitó no tenía punto de comparación con ninguna de las que ya se habían llevado a cabo en España. Ante el panorama, se crea el Frente Popular, que se impone en las urnas el 16 de febrero de 1936. Frente a este hecho, los militares, el clero y demás grupos conservadores no perdieron tiempo en organizar la conspiración para dar un golpe militar y así frustrar el proyecto de reformas planteado por el Frente Popular. Dicha oposición dio los resultados esperados para los conservadores. El 18 de julio de 1936, el general Franco se sublevó en Marruecos. Un día después lo hacía al norte de la península el general Mola. Esta insubordinación militar contó prontamente con la ayuda de Alemania e Italia para cruzar el estrecho y así entrar al territorio español en dirección de la capital. La República, como es de esperarse, reacciona y en estos enfrentamientos se van 3 años. Excepto la Unión Soviética, el resto de potencias se acogen al plan de no intervención y ello facilita el paso a las potencias fascistas europeas. Por ende, alemanes e italianos encontraron en España un espacio propicio para experimentar el uso de sus nuevos armamentos. Por demás, esta fue una guerra devastadora. El terror sembrado por Franco dentro del pueblo español alcanzó dimensiones impensables. Almoina, que claramente estaba en contra de todo lo que sucedía, se vio obligado a dirigirse a Astorga, para en compañía de los mineros ir hacia Oviedo, donde se había sublevado el general Aranda. En el libro que escribe Salvador Morales Pérez, titulado Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista, transcribe 2 párrafos que le ha facilitado el profesor Muñiz, que sirven para comprender mejor lo que pasó a Almoina en aquel momento. Almoina está en Bonavente el 19 y 20 de julio de 1936. Se marcha detrás del tren de mineros que llega a Bonavente la noche del 19 de julio y que conoce la sublevación de Aranda y dan la vuelta hacia Asturias. Almoina sale detrás de ellos y ya no regresa a Bonavente. Su mujer, Pilar, está a punto de dar a luz cuando es detenida por los franquistas y llevada a Zamora, donde da luz a su hija Elena. Sobre el tiempo de detención, Pilar Fidalgo escribió su tortuosa experiencia en la prisión. Ella y su hija, recién nacida, dormían en el suelo sin manta que las abrigara. De comer le daban leche de cabra y agua. Su hija terminó enfermando de disentería y bronquitis. Como ella, habían otras mujeres también con sus hijos recién nacidos. Cada que llegaban las 8 o 9 de la noche, ellas se despedían.
pues cada noche entraban en la habitación escogiendo a una de las mujeres, le quitaban el hijo y así las dejaban saber que ella iría ante su verdugo. El 13 de diciembre dijeron que algunos prisioneros habían conspirado para escapar. En vista de esto, el gobernador dijo que lo que mejor se podía hacer era escoger 50 presos y asesinarlos. Y sin más se llevaron a estos hombres a la sala de justicia. Como este espacio era contiguo a la habitación donde se encontraba Pilar, no pudo evitar escuchar los latigazos, insultos, golpes, el choque de los cuerpos que lanzaban contra las paredes. Finalmente Almoina logra canjear a su esposa por un general vallisolento. El poder fascista, que contaba con la ayuda de Hitler y Mussolini, persiguió sin tregua a todos aquellos que eran partidarios de la República, bien fueran socialistas, anarquistas o comunistas. Este aterrador panorama desembocó en un éxodo masivo, siendo Francia el primer destino de llegada. Almoina y su familia no quedaron por fuera de este éxodo. Desde 1937 a 1939 ocupó diversos cargos en Francia como funcionario del Servicio Exterior de la República. Durante su estancia en París, en 1939 fallece su hijo Pepe, a causa de la difteria. Francia, que en el siglo XIX había abierto sus puertas a las gentes perseguidas de Europa, ya en el siglo XX mira con desdén a todos aquellos que han combatido por la democracia. Así que la historia de los españoles en Francia no sería para nada amable. Muchos de ellos terminaron en los campos de concentración. Ante este hecho, Ángel Gómez consignó lo siguiente: llegamos a Francia, nos encuadraron con los gendarmes y de la Jonquera fuimos a pasar a Saint-Cyprien, a un campo de concentración. Allí ni teníamos barracas, ni teníamos sanitarios, ni retretes, ni nada. En fin, no había nada. Era como si fuésemos animales. Habían unas alambradas. En el interior estábamos los españoles y detrás la mar. Todas estas problemáticas haría que se conformara uno de los éxodos más grandes hacia América. En esta medida, México y República Dominicana emergieron ante los españoles como los dos posibles destinos para encontrar tranquilidad. José Almoina y su familia llegaron a Santo Domingo a bordo del buque Flandre el 7 de noviembre de 1939, junto con 273 refugiados más. Para el caso, muchos de estos refugiados, incluido Almoina, ignoraban el panorama político en República Dominicana en cabeza de Trujillo. Una que otra persona alcanzó a sospechar algo cuando leyeron el anuncio luminoso colocado ante la residencia del presidente Jacinto Reinado, en el que decía Dios y Trujillo. Sin embargo, inferir el nivel del problema les resultó imposible. En noviembre de 1939 se crea la Junta Pro Refugiados Españoles. Se calcula entre 4.000 y 5.000 inmigrados en República Dominicana. Muchos de ellos fueron destinados a vivir en pueblos y colonias rurales del interior del país. Lo que en un inicio se vio como una fórmula de alivio para el pueblo español, poco a poco fue transformándose en un verdadero calvario para muchos de los refugiados. República Dominicana fue el único país que cobró entre $200 y $300 por cada exiliado. La administración de este negocio estuvo en manos del diplomático Rubirosa. A esto hay que sumarle que muchos de los españoles de corte comunista fueron perseguidos por Trujillo, haciendo que tomaran rumbo a México. Los españoles que, como Almoina, lograron quedarse en el país, lograron ocupar cargos en los medios de comunicación y en las instituciones educativas, no sin antes aprender a ejercer la autocensura y la cuidadosa elección de los temas a tratar. Almoina fue profesor de la Escuela Diplomática y Consular. Impartió clases de Historia Universal, Lengua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Historia Antigua. Todo parecía marchar sobre ruedas para Almoina, hasta que por recomendación del diplomático argentino Remonda, terminó siendo elegido por Trujillo para que fuera el tutor de su hijo Ramfis. Y tomando en cuenta que no aceptar tal encomienda no era posible, no le quedó de otra que hacerse cargo de colaborar con la educación del hijo del dictador. Para Trujillo, la elección de Almoina como tutor terminó siendo un acierto. Conforme a esto y mediante decreto ejecutivo, le concedió carta de naturalización privilegiada
quedando así Almoina investido de la nacionalidad dominicana. En esta medida, la relación entre Trujillo y Almoina se fue haciendo un poco más cercana, al punto que lo nombró como secretario particular. En el ejercicio de este cargo compartió oficina con Arturo Logroño. Las funciones destinadas a este cargo giraban en torno a preparar toda la documentación que se pasaba para que Trujillo la firmara. De esta manera, Almoina se enteraba de todo lo que se derivaba del gobierno, entre lo que se cuentan solicitudes y ofrecimientos, despachos diplomáticos, versiones taquigrafiadas del monitoreo radial, correspondencia interceptada a opositores y corresponsales de prensa, reportes de agentes secretos y espías dentro y fuera del país, intercepciones a las conversaciones telefónicas, resultados de la vigilancia a la cual eran sometidos hasta los diplomáticos y agregados militares de Estados Unidos, emitidos por choferes, sirvientes y secretarios, sobornos a personalidades políticas e intelectuales y a periodistas, subvenciones a órganos de prensa, negocios de Trujillo y sus testaferros, recortes de prensa extranjera, libros y folletos acerca del gobierno dominicano, estadísticas e informaciones económicas. Todo cuanto conoció de primera mano Almoina sobre el régimen lo llevaron a decidir alejarse. Sin embargo, era algo que no podía hacer sin que se viera como una señal de inconformidad, deslealtad o cualquier otra categoría que se le antojara a Trujillo. Así que en 1946, ayudado por un médico español, logra que éste asegure que Almoina presenta la patología del bacilo de Koch, que es la tan temida tuberculosis que por aquellos tiempos azotaba al tercer mundo. La certeza de que el dictador se hubiera creído el cuento no se tiene, pero Almoina y su familia arribaron a México en marzo de 1947. Sobre la salida de Almoina de República Dominicana se tejieron innumerables versiones. Entre ellas se dijo que Trujillo lo había dejado salir del país porque éste podía servirle como agente personal en México. Sin embargo, conviene más pensar que para alguien que tenía cimentadas sus bases políticas en la defensa de la República y la democracia, algo como lo que vio dentro del gobierno trujillista resultaba escabroso. Estando ya en México, le llegó el comunicado de que Trujillo había cancelado su función como catedrático en la Universidad de Santo Domingo. Almoina fue el primer exiliado en denunciar los atropellos del gobierno de Trujillo. Aunque se valió del anonimato, la información terminó por filtrarse y llegar a oídos del dictador. Lo primero que hizo fue redactar un informe que calzaba perfectamente con el cargo que recién había abandonado. Dicho informe se hizo llegar a diversas cancillerías con apego a las reglas injerencistas de Trujillo. A un año y medio de haber difundido Almoina su informe confidencial, aparece bajo el sello de una editorial apócrifa Una satrapia en el Caribe, historia puntual de la mala vida del déspota Rafael Leónidas Trujillo, firmada bajo un seudónimo para disipar las dudas. En 1950 escribe Yo fui secretario de Trujillo, a pedido de la esposa del dictador, obra de carácter laudatorio que al parecer no alcanzó para disuadir a Trujillo de cobrarle su alta traición. Es así como el dictador, un año después, envía a 2 cubanos que asesinan a Almoina en México, el 5 de mayo de 1960. Desde el momento en que Almoina abandona República Dominicana y hace visibles sus razones para estar en contra del dictador, su vida transcurrió entre la intranquilidad, los cambios constantes de domicilio y cualquier cantidad de reuniones en las que puso de manifiesto las intenciones de Trujillo por asesinarle, hecho que sostuvo hasta el último momento de su vida. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En el próximo programa, que ya es el último sobre lo que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, vamos a hablar sobre la muerte de este. Un abrazo para todos y que la vida les sonría.